sección. Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sección de lectura crítica. Hoy 24 de junio, son las 2:06 de la tarde. Para los estudiantes nuevos que de pronto hayan ingresado hasta hoy, para todos nuevamente mi nombre pues es José Erley Guerrero Moreno, tutor de la UNAD, pertenezco al CEA de Acacías. Bueno, y continuamos ya, como les decía, con esta tercera sesión de lectura crítica. Voy a compartirles acá no sé si ahí ya están viendo la pantalla, las diapositivas. ¿Me confirman? Sí, señor, ya las vemos. Bien. Bueno, ayer habíamos quedado en cuál diapositiva, a ver quién me recuerda. De los que tomaron apuntes. En coherencia, un poquito más abajo. En esta, creo que fue en esta. Correcto. Situacionalidad. Bien. Hagamos un breve recorderis. Voy a proyectarles acá. El ejercicio que hicimos el ejercicio que hicimos el día de ayer, tratando de recordar un poquitico las características de cada uno de estos tipos de textos. Entonces, bueno, dentro del literario tenemos el descriptivo y el narrativo. ¿Recuerdan dentro del texto descriptivo a qué hacíamos referencia? Literario descriptivo. Sí, señor, el descriptivo de describir una persona o una situación que haya pasado. Bien, y el ejemplo que damos acá en las diapositivas, ¿cuál era? El de un cactus. El del cactus, bien. Y el narrativo. A ver, ¿cuál sería el narrativo? Son aquellos que cuentan historias Ujú, con un inicio, un intermedio y final. muy bien. ¿Y el texto expositivo? Ese da una descripción profunda, una explicación más detallada, Ajá, con más información. exacto. Exige al que expone ser más concreto en lo que de lo que está hablando y dar más detalles, ¿cierto? Del tema puntual del que está hablando. El argumentativo. Revisen ahí los apuntes a ver qué. El texto argumentativo. Es el que tiene un punto de vista, digamos, que sabe el tema, o sea, tiene como claridad en lo que está diciendo. Con fundamentos, con información. Bueno, ahorita vamos a ampliar un poquitico esta parte, ¿no? Que este es bien importante, este tipo de texto. El jurídico. Muy sencillo.
¿A qué hace referencia el jurídico? Textos legales. Los utilizan los abogados. Ajá, muy bien. Y también nosotros, ¿no? Porque aunque no somos abogados, pues tenemos que hacer contratos. Cuando se saca un crédito en un banco, hay que firmar un contrato. Cuando se saca un producto a crédito, hay ahí toda una parte legal, ¿no? El contrato laboral. Entonces, todo esto hace parte de ese texto jurídico, que aunque no somos abogados, pues debemos conocer en algo su, digamos, su estructura, su esencia, ¿no? Algún conocimiento debemos tener sobre esto. Obviamente, pues los abogados son los expertos en este tipo de lenguaje. El instructivo. Explica algo detalladamente. Orientar procedimientos de forma detallada. Ajá, muy bien, sí. Y el informativo. Informa. Dar a Informar. conocer. Ajá, bueno, propio de los periódicos, los medios de comunicación. Bien, entonces veo que han estado juiciosos ahí con los apuntes. Vamos a continuar acá. Ya hayamos pues mirado esta parte, habíamos ya iniciado con esto, habíamos quedado, bueno, la cohesión, coherencia, eh, que, bueno, recordemos un poquito qué es eso de la cohesión, de la coherencia. En este caso, ¿serían sinónimos o no? La cohesión era la estructura del texto y la coherencia el sentido. Ujú, muy bien. Bueno, aquí teníamos la intencionalidad, que esto también lo desglosamos ayer, explicando la imagen. La aceptabilidad, que es entre el emisor y el receptor, ¿no? El emisor, quien emite el mensaje, y el receptor que recibe, y este es el que le da la aceptabilidad o no al mensaje, dependiendo de su coherencia y cohesión. Bueno, la informatividad, que tiene que ver pues con todo el despliegue de lectura, de conocimiento, y del que hay que saber extraer para apoyarnos en algún momento sobre alguna investigación. Y aquí la situacionalidad, que tiene que ver con el entorno social, cultural del que se vaya a hablar. Dice aquí el texto, por ejemplo, lo que en Colombia hoy llama la atención, no tiene por qué hacerlo en Sudáfrica. Por ejemplo, un hecho que llamó la atención en Colombia en los últimos días fueron las elecciones. Sobre eso hubo un gran despliegue noticioso, los medios transmitiendo la información, ¿cierto? Pero no necesariamente eso tiene que ser de la misma relevancia para otros países. Entonces, dentro de la producción textual, la situacionalidad es muy importante, ¿cierto? Todo lo que se produce surge dentro de un contexto. Entonces, a eso hace referencia esta parte. La intertextualidad. A ver, ¿quién me colabora por acá? Blanca, yo quiero escuchar a Blanca, no sé si me escucha Blanca. Yesenia, que me lea acá el ¿Qué pena? ¿Me par. repite por favor lo último que me dijo? Que si me puedes hacer el favor de leerme esta franja, ¿sí la estás viendo? Intertextualidad. Ah, ok, sí, sí, sí. Ya, ¿verdad? Bueno, Sí. este criterio advierte de que todo el texto depende y es resultado de otro texto, de otros textos anteriores. La textualidad en gran medida de lo establecido con, un segundito que es que tengo acá la pantalla, ok, Sí. ya. Perdón, la textualidad depende en una gran medida de lo establecido con anterioridad, lo cual no implica la pérdida de creatividad, ya que son totalmente compatibles. Bien. ¿Me podrías dar, ya interpretando el texto con tus palabras, cuál sería como la idea del texto?
Profe, ¿me repite por favor lo que me acaba de decir? Sí, que en base a lo que leyó, haciendo ya una interpretación del texto, con tus palabras, ¿cómo podemos interpretar lo que dice ahí? Y también teniendo en cuenta las imágenes, ¿no? O alguien que le ayude a Blanca, a ver, ¿qué querrá decir el texto? Es la relación, similitud entre algunas cosas. Sí, Es la relación entre textos de la misma cultura. Como observamos en las imágenes, tienen relación las acciones o el texto o lo que vemos visualmente. ajá. Bien, miramos acá, por ejemplo, la imagen que está en la parte de abajo donde aparecen los Beatles. Años 60 más o menos, eran los personajes de la época, ¿no? Y ya en la actualidad tenemos aquí estos 4 superhéroes que fueron protagonistas de una película famosa. Entonces es eso, ¿no? La intertextualidad. Una cosa que se produce hoy depende de algo que ya aconteció antes. Y acá, por ejemplo, encontramos en la tercera imagen, bueno, podría ser como también la imagen de los Beatles, pareciera, otros personajes famosos, ¿cierto? Pero la línea, ¿cuál es? El protagonismo de los personajes, ¿cierto? Vistos como, como superhéroes y que son, por ejemplo, en el caso de los Beatles, que han trascendido la historia, ¿no? Después de 40, 50 años, pues todavía se recuerdan sus canciones, se recuerdan los integrantes de la banda, y lo mismo con los Simpsons, ¿cierto? Y en la tercera imagen, en la línea primera, la secuencia es con otros personajes, South Park, que vienen en esa misma secuencia de dibujos animados, de el humor sarcástico, ¿cierto? Entonces, esa es la línea que tenemos ahí de la intertextualidad. Y bueno, cuando leemos, por ejemplo, alguna historia, por ejemplo, me remito a lo que se me viene ahorita a la cabeza, la historia de la filosofía, son textos intertextuales, porque una producción filosófica actual necesariamente depende de una producción filosófica que se dio anterior, ¿cierto? Y hoy seguimos hablando de la filosofía antigua, de la filosofía griega, y se siguen produciendo textos en base a ese tipo de literatura. Entonces, ahí tenemos la intertextualidad, que digamos, dicho con otras palabras, es el hilo conductor de un tema que se sigue a través de la historia, ¿no? Podríamos definirlo también de esa manera. Bueno, no sé si quedó claro esta parte. Me dicen. Y si no, entonces continuamos. Sí, sí. Listo. Sí, señor, todo bien. Bueno, ahorita cuando lleguemos al ejercicio nos vamos a dar cuenta, a ver. Listo. Llegamos acá a criterios de textualidad. Entonces tenemos la cohesión, que tiene que ver con la semántica, con la gramática. Recordemos que la gramática es la estructura general dentro de la estructura misma del lenguaje, ¿no? Toda la producción del lenguaje, ya sea textual o de imágenes. La coherencia, la intencionalidad, la aceptabilidad. Bueno, tenemos aquí la síntesis de lo que hemos venido desarrollando. Bueno, aquí siguen los ejercicios, pero antes de los ejercicios, yo quiero profundizar un poquito sobre este tema. ¿Están viendo ahí estas diapositivas? Argumentando con cuidado. Sí, señor. Listo. Esto tiene que ver con la parte
argumentativa. Es de un libro que se llama así, Argumentando con Cuidado, de un profesor de la Universidad Cooperativa, perdón, de la Universidad Pedagógica de Bogotá. Y sobre esto se ha escrito bastante, cómo argumentar. Y por eso el título del libro, ¿no? Argumentando con Cuidado, porque es todo un arte el argumentar. Y es tan fuerte el arte de argumentar que cuando se hace bien, se logra persuadir a los oyentes. Dentro de la parte argumentativa tenemos una herramienta importante que es la lógica. Y la lógica entonces vista como la ciencia del argumento. La lógica pues también se ve en matemáticas y muy seguramente ustedes como estudiantes que están iniciando este proceso, muchos tendrán que ver esta parte, la lógica matemática o lógica filosófica, como un elemento que les va a proporcionar herramientas que les van a ayudar a ustedes a construir buenos argumentos. No sé si haya, bueno, estudiantes de filosofía o en pedagogía, por ahí mirando el plan de estudios, encontré yo que hay un curso que tiene que ver con la parte argumentativa y en otros vi también razonamiento lógico. Y esto tiene que ver con esta parte, la parte de construir buenos argumentos. Entonces nos preguntamos, ¿qué es un argumento? Entonces, decimos que es un intento de persuadir racionalmente de algo a alguien. Esa es la intencionalidad del argumento, persuadir de algo a alguien. Bueno, no sé, alguien que me quiera leer acá, Camilo Andrés de pronto, que me colabore aquí leyendo. Sí, señor. ¿Solo la parte que está de negro o la? Sí, le damos la parte que está de negro y después pasamos a la de rojo. Listo, bueno, señor. La lógica es la ciencia normativa del argumento. Su propósito es encontrar reglas o normas que separen los buenos de los malos argumentos. De los malos argumentos. Muy bien. Entonces, como les decía ayer, dentro de los argumentos, no necesariamente todos los argumentos tienen que ser buenos. Hay argumentos buenos, perdón, no todos los argumentos tienen que ser malos o buenos. Hay de todo, ¿cierto? La idea entonces de estudiar la lógica y de estudiar esta parte de la argumentación es saber distinguir entre un argumento bueno y un argumento malo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en Colombia se dio el debate sobre el aborto, unos a favor, otros en contra. Se dieron unos argumentos válidos, otros no tantos. Entonces, la fuerza del argumento es lo que va a llevar a la consecución de ese objetivo. Y pues diríamos que en Colombia, por la aprobación del aborto, ganó ese tipo de argumentos que estaba a favor del aborto, aunque hubo argumentos en contra muy válidos también, pero que en el debate no tuvieron el suficiente peso para contrarrestar los argumentos de quienes sí estaban a favor del aborto. Y así, por ejemplo, con la pena de muerte, con la eutanasia, bueno, aquí también entran en juego en este tipo de situaciones la parte moral, pero como la parte moral es tan subjetiva, entonces hay un argumento, pues va a estar muy ligado a aspectos como lo religioso, a lo que es bueno o es malo, a la conciencia. Entonces también eso le va a dar peso al argumento o no, dependiendo de con quién nos estemos enfrentando, si la persona es creyente o no es creyente, porque es una parte pues que tiene que ver mucho con lo moral y más en un país como Colombia, donde el gran porcentaje son cristianos, y me refiero a cristianos a distintos tipos de credos religiosos que tienen que ver con el cristianismo. Entonces, eso también pues le va a dar relevancia o no al argumento. Bueno, lo que está en rojo, ¿quién me colabora? Yo, ¿Sí? un buen argumento es aquel que es persuasivo,
Racionalmente, es decir, en el cual la evidencia de la premisa vincula, requiere o garantiza la conclusión. Muy bien. Entonces, para, para tener un buen argumento tenemos que tener evidencias, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas que han cometido delitos que siendo culpables, los abogados los han hecho ver inocentes, porque las evidencias y los argumentos tienen tal fuerza que persuaden a los jueces o a la justicia de que esa persona, aunque hizo cosas que no eran buenas, el abogado se encargó de hacerlo ver como algo bueno. Entonces, ahí es donde está la fuerza del argumento. Y las evidencias son muy importantes, ya que le van a dar peso a ese argumento. Cuando hablamos aquí de premisas, ¿qué son premisas? Premisas son frases. Por ejemplo, yo puedo decir, Carlos es colombiano. Eso es una premisa. Yo puedo decir, en Colombia se cultiva café. Eso es otra premisa. De esas dos premisas se desprende una conclusión. ¿Cuál podría ser la conclusión de esas dos premisas? A ver, ¿quién me da la conclusión? Carlos es colombiano, en Colombia se cultiva café. El país en común. No, la conclusión tiene que salir de las dos premisas. Tiene que tener elementos comunes de las dos premisas. Que los colombianos toman café. Muy bien, esa puede ser la conclusión, ¿cierto? Pero faltó un elemento importante y es Carlos. Entonces podríamos decir que a Carlos le gusta el café, ¿cierto? Esa podría ser la conclusión de la premisa. Les pongo otro argumento muy de la vida real y que a nosotros como colombianos nos ha afectado mucho. Por ejemplo, se dice, Colombia es un país donde se produce coca. Carlos es colombiano. Por tanto, Carlos, ¿qué sería ahí? ¿Cuál sería la conclusión? Consume Ay, droga, profe. probablemente. Bueno, consume coca, bueno, ¿cierto? O la otra premisa podría ser, Colombia es un país de narcotraficantes. Carlos es colombiano, por tanto, Carlos es narcotraficante, ¿cierto? Mire que ese tipo de argumentos que uno a veces los ve muy sencillos y muy bobos, es lo que va calando y a nosotros como colombianos nos han estigmatizado mucho por una realidad, ¿no? Hablábamos por allá del texto de la situacionalidad. Entonces, es una situación que nos ha afectado a nosotros y que han llevado a construir unos argumentos donde la conclusión pues no es verdadera, ¿no? Aunque vivimos en un país que efectivamente tiene el flagelo de las drogas, no por eso todos los que vivimos acá tenemos que ser narcotraficantes o consumidores de este tipo de alucinógenos. Entonces, ahí es donde está la falsedad del argumento, ¿cierto? Entonces, un buen argumento es persuasivo racionalmente. Bueno, no sé si hasta ahí voy como aclarando un poquitico más esta parte del texto argumentativo. Ustedes me dirán. Sí, sí, señor. Bueno. Ya. Bueno, un pensador crítico es autocrítico. Esto es bien interesante, ¿no? Un pensador crítico es autocrítico. Ser autocríticos no es fácil. Para ello se requiere de esfuerzo y práctica. La evidencia es lo que ofrecemos a otros para persuadirlos racionalmente de que están de acuerdo con nosotros. Preguntémonos, ¿por qué otras personas deberían estar de acuerdo con nosotros? Esto es, por ejemplo, una pregunta válida a la hora de construir un argumento y de buscar una aprobación de alguien o de un colectivo frente a lo que se va a proponer con algunos argumentos, ¿no? Porque esas personas deberían estar de acuerdo con nosotros, con lo que les vamos a argumentar y qué evidencias vamos a generar para que esas personas estén de acuerdo con nosotros o no. Bueno, las partes de un argumento. ¿Quién me colabora acá, por favor? A ver. Yo miro María José.
Si me lees la primera parte, por favor. La que está en rojo. Sí, señora, desde el título, las partes de una, bueno, sí, el azul y rojo. Listo. La parte de un argumento consiste de dos partes principales, una conclusión y una premisa. La conclusión es el objetivo del argumento, la afirmación por la que el argumento intenta persuadir para que sea creído. Para encontrar la conclusión de un argumento debemos preguntarnos cuál es el objetivo de este argumento. Bueno, aquí ya nos están dando herramientas para poder nosotros analizar la validez de algún argumento que nos estén ofreciendo, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de este argumento? ¿Qué quiere conseguir esa persona con ese argumento? Y lo mismo a la inversa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del argumento que yo quiero dar y qué quiero yo conseguir con ese argumento? Eso nos va a nosotros permitir, este tipo de preguntas nos va a permitir construir debidamente un argumento, ¿cierto? Si queremos realmente hacer el esfuerzo de persuadir a un colectivo o a otra persona. Y aquí se menciona lo que ya les había explicado, las premisas. Entonces, ¿qué son las premisas? Es un enunciado, es una frase, ¿cierto? Entonces son varias frases y de esas frases se desprende la conclusión. Y pues hay argumentos inductivos y hay argumentos deductivos. Bueno, esto de la argumentación es un campo muy amplio. Aquí podríamos quedarnos toda una tarde hablando de esta parte, pero la idea es dar como unas pinceladas para que ustedes tengan herramientas más adelante en el desarrollo de sus estudios, pues irán profundizando un poco más esto. Bien, María José, por favor, lo que está en verde. Sí, señor, de un momento. Las premisas de un argumento son los enunciados que presentan el argumento para persuadir de aceptar la conclusión. Debemos preguntarnos qué razones o evidencias son ofrecidas para convencer a la audiencia de la aceptabilidad de la conclusión. Ajá, muy bien. ¿Qué razones o evidencias son ofrecidas? No, esto es bien importante. ¿Qué razones o evidencias son ofrecidas para convencer a la audiencia de la aceptabilidad de la conclusión? Entonces ya saben, ¿no? Cuando quieran dar un argumento, ahorita que están en este proceso de formación, que les va a tocar redactar ensayos y muchos escritos, ¿qué razones se van a dar de los aprendizajes? Y aquí pues también hay otro elemento importante, ¿no? Que es la comprensión lectora, bien importante. Por eso cuando ustedes se sienten a leer, es importante que tengan a la mano una libretica, un esfero, un lápiz, hagan esquemas, hagan mapas conceptuales, para ir desglosando esa lectura. Palabras que no se entiendan deben tener buscar el significado en el celular, bueno, en internet, e ir haciendo un glosario de palabras con sus significados, que quede todo claro dentro de esa lectura, porque si yo tengo claro el contenido de la lectura, pues así mismo voy a poder dar un argumento con más credibilidad, con más fuerza. Entonces, también es importante el método de estudio que vayan a tener en este proceso de formación, ¿cierto? Es bien importante, porque eso les va a permitir a ustedes ser más eficientes, más competentes dentro de su proceso de formación. Bueno. Argumento. Entonces, tiene dos partes principales. Ya lo hemos venido diciendo, aquí lo reitero. Una parte son las premisas, la otra parte es la conclusión que se desprende de las premisas. Entonces, premisa deben guiar hasta la conclusión. Bien importante este esquemita que nos permite entender todo ese contenido que hemos venido mirando sobre lo que es un argumento y cómo se debe elaborar. Entonces ya sabemos que una premisa es un enunciado, es una frase, que son varias frases y que de esas frases se desprende la conclusión.
Bien. Camilo Andrés, no sé si ya me leyó Camilo Andrés, para que me haga el favor y me lea lo que está aquí en rojo. Señor, para encontrar la conclusión de un argumento, la cual a menudo no es expresada, preguntarse cuál es el punto del argumento. Para encontrar las premisas de un argumento, preguntarse qué razones o evidencias son ofrecidas o pueden indicarse tácticamente para convencer a la audiencia de la aceptabilidad de la conclusión. Muy bien. Entonces, aquí ya nos están dando unas claves para ir como desarmando esos argumentos que vamos escuchando, ¿no? Para encontrar la conclusión de un argumento. Entonces, estamos leyendo un texto largo, necesitamos saber cuáles son las premisas, cuáles son la conclusión. Entonces, aquí nos dan la clave, la cual a menudo no es expresada. Entonces, nos debemos preguntar, ¿cuál es el punto del argumento? ¿No? ¿Cuál es el punto del argumento? Y nos dice también, para encontrar las premisas de un argumento, preguntarse qué razones o evidencias son ofrecidas. Entonces, la primera pregunta está en relación con la conclusión y la segunda pregunta está en relación con las premisas, ¿cierto? La pregunta de la conclusión, entonces, ¿cuál es el punto del argumento? Y la pregunta para identificar las premisas es qué razones o evidencias son ofrecidas o pueden indicarse tácitamente, o sea, estar ahí escritas, pero no ser muy evidentes. Se requiere de un análisis para poder discernir realmente qué es lo que quiere decir las premisas. Por ejemplo, les pongo aquí un ejemplo, algo tácito, un ejemplo de tácito. Si yo digo la guarachera de Cuba, ¿a quién me estoy refiriendo? Ahí está el sentido tácito. ¿Se han escuchado hablar de la guarachera de Cuba? No, ni idea, profe. ¿Qué es eso? Ni idea. No, no han escuchado hablar de la famosa guarachera de Cuba. No, señor. No, ninguno de los que están aquí escuchando. No, yo tampoco. Y la que tiene por ahí acentico de caleña tampoco. ¿Celia Cruz? Ah, muy bien, Celia Cruz. Muy bien. Entonces, ahí está el sentido tácito, ¿no? Yo digo algo, aunque no dije el nombre, pero ya alguien sabe a lo que yo estoy haciendo referencia, ¿cierto? Entonces, ahí es donde está el sentido tácito. Yo no dije Celia Cruz, sino la guarachera, porque a Celia Cruz se le conocía como la guarachera de Cuba. Distinto a que yo diga Celia Cruz, conocida como la guarachera de Cuba, ¿no? Me imagino que los que no conocían el sentido tácito de guarachera, ¿sí han escuchado hablar de Celia Cruz? ¿O tampoco? No, sí, obvio, Sí, sí, ya, pues, claro. pero el nombre es Bueno. diferente. Bueno, ese es el sentido tácito, ¿no? Yo digo algo que tiene referencia con lo mismo, pero con otras palabras. En este caso, entonces, guarachera de Cuba, la guarachera es el sentido tácito, o sea, está escondido. Tácito es eso, que está escondido, ¿no? Distinto a decir Celia Cruz, ahí ya lo estoy diciendo de una forma más objetiva. Entonces, hay argumentos que tienen un sentido tácito, o sea, tienen una verdad escondida o una mentira escondida. Bueno, más que una verdad es una mentira. Por lo general, cuando es tácito, es porque hay una mentira o un engaño ahí escondido. Por ejemplo, cuando nos van a ofrecer un producto, ¿no? Llegan a la puerta de la casa o escuchamos, por lo general hay mucho sentido tácito, porque nunca nos van a decir lo feo del producto, ¿sí? Entonces, ahí es donde está el sentido tácito, lo escondido, lo que tenemos que entrar a indagar dentro de esos argumentos para ver qué es lo que realmente nos están ofreciendo. Y en eso, pues, caemos mucho, ¿no? Porque no nos tomamos el trabajo de indagar sobre ese sentido escondido de los argumentos. Bueno, no sé si ahí quedó un poquito más claro esta parte. Bueno, vamos a Andrea. Andrea Chávez, por favor, me colaboras con los otros dos párrafos que están en negro. Ya. Palabras que con frecuencia introducen conclusiones. Por ello, consecuentemente, así, de ahí. Palabras Bueno, que entonces, con frecuencia, sí, siga. palabras que con frecuencia introducen premisas.
ya que, por qué, a cuenta de, debido a, por, a raíz de. Muy bien. Entonces, mire, estos son algunos conectores que les van a permitir a ustedes construir conclusiones. Entonces, palabras que con frecuencia introducen a conclusión. Entonces, cuando yo voy de las premisas a la conclusión, entonces, por ejemplo, yo digo, Colombia, país de narcotraficantes. Carlos es colombiano. Por ello, así, de ahí, Carlos es narcotraficante, ¿cierto? Entonces, ese es el conector entre la premisa y la conclusión. Y acá, palabras que con frecuencia introducen premisas, ya que, por qué, a cuenta de, debido a, por, a raíz de. Entonces, es importante aprender a manejar estos conectores cuando ustedes estén construyendo textos para darle cohesión y coherencia a los argumentos, al texto argumentativo. Es importante. Bueno, hasta ahí lo que fue pues a grandes rasgos la presentación de, bueno, ahondando un poquito más sobre la parte argumentativa. Obviamente pues sobre esto hay mucho más que decir, pero por razones de tiempo, bueno, y ustedes después ya irán indagando un poquitico más sobre esta parte. Bueno, ahorita ya entramos a la parte del ejercicio, entonces tengan por ahí listos sus apuntes para ver cómo les va aquí en esta dinámica. Bueno, entonces, la cohesión hace referencia a ver qué respuestas me dan. Entonces, ahí en el cuadernito, cada uno va a poner la letra que consideren correcta y me la pueden escribir por el chat. Yo le pido el favor a Ingrid que me vaya diciendo cuántos están por tal letra, cuántos por la A, cuántos por la B. A ver qué tan acertados son. Bueno, en el chat todos están diciendo que la B. La B. Bueno, vamos a ver si es la B. Tenemos 6 respuestas por Muy la bien, B. entonces la respuesta correcta es la B. La cohesión hace referencia a la relación entre oraciones y palabras. Estuvieron muy atentos ahí en esta parte. Vamos con la segunda pregunta. La informatividad es. Entonces, pongan ahí en la pregunta 2 y miren a ver por qué respuestas se van. Nos están diciendo que la C. Tenemos ya 4 o 5 respuestas por la C. 5 respuestas por la C. A ver quién más. Hay Siguen 16. diciendo que la C. Bueno, vamos a mirar a ver cuál es la respuesta correcta. Sí, señora, muy bien, la C. Entonces, la informatividad es la cantidad de información. Vamos con la tercera pregunta. La coherencia es. Bueno, ya nos empezaron a decir que la A. Llevamos 3 respuestas con la A. 3 respuestas por la A. A ver quién da más. 4 respuestas A. 5, 6. A ver quién 7 más. respuestas con la A. Yo veo 28, digamos que sin contar a Ingrid en mi persona serían 20, bueno, ya hay uno más, 29, serían 27. ¿Y cuántas respuestas van?
Ya llevamos 8 respuestas. 8 por la A. A ver, ¿quién da más? O de pronto alguien que diga, no, yo creo que es esta. Bueno, ya llevamos 11. Todos dicen A. Bueno, Blanca nos dice que es la B. Muy bien. Una que se Camilo repite. también nos dice que es la B. Muy bien. O sea, van 2 por la B Sí, y 11 por la A. sí, señor. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más se atreve a dar una respuesta? ¿No hay más respuestas? No tenemos más respuestas. Bueno, vamos a mirar a ver cuál es la respuesta correcta. La A. La coherencia es el sentido de las oraciones. Bien, pasemos a la pregunta 4. La intertextualidad es la relación entre a ver, Nos están diciendo la D. Llevamos 4 respuestas. 4 por la D, 5 por la D. 5, 6, A ver, alguien que de pronto diga, no, yo creo que esa no es otra. 7 por la D. A ver, veo 40 participantes, 41. O sea que pueden, no, bueno, aquí, no, perdón, 41 respuestas, 15 participantes, estaba mirando mal. Bueno, Tania nos dice que es la A. Tania dice que es Blanca la A. también nos dice que es la A. Andrea dice que es la D. Uno por la A y el resto por la D. 2 por la A, 3 por la A. Ya llevamos 3 por la A y el resto por la D. Y el resto por la D. Bien. ¿Cuántas respuestas van en la D? Ya las contamos. Llevamos 12 por la D. 12 por la D y 2 por la A. Bueno, vamos a mirar a la respuesta correcta. ¿Cuál es? Bueno, ya llevamos 5 por la A. Bien, entonces la respuesta correcta de la 4, la intertextualidad, es la relación entre un texto con otros. Muy bien. Vamos con la pregunta 5. Un texto argumentativo debe tener A, argumentos sustentados, B, opiniones personales, C, creencias compartidas por todos, D, argumentos contradictorios. Todos nos están diciendo que la A. La Ya mayoría por llevamos la A. 10 respuestas y tenemos una respuesta que nos dice que es la B. Una por la B y el resto por la A. Bueno, vamos a mirar a ver cuál es la respuesta correcta. La A. Un texto argumentativo debe tener argumentos sustentados, ¿no? Eso lo hemos dicho que podríamos cambiar esa palabra sustentados por evidencias. Bien, pregunta sexta. ¿Cuál de los siguientes no es un texto jurídico? A, edicto, B, retrato, C, ley, D, código.
¿Cuál de los siguientes no es un texto jurídico? Bueno, muy bien. Todos nos están diciendo que la B. Ujú, todos por la B. ¿Cuántas respuestas hay? Pues ya más de 10 respuestas por la B. Bueno, vamos a mirar entonces cuál es la respuesta correcta. Muy bien, la respuesta correcta es la B. ¿Cuál de los siguientes textos no es un texto jurídico? O sea que los otros son jurídicos menos este. Muy fácil, bien. Vamos con la séptima. ¿Cuál de los siguientes textos, cuál de los siguientes no es un texto? Ah, bueno, esta es una repetición acá. La octava. ¿Cuál de los siguientes no es un texto literario? ¿Cuál de los siguientes no es un texto literario? Bueno, todos nos dicen que la C. Que la C. La C. ¿Cuántas respuestas van? Van 12 respuestas, 14 respuestas. Bueno, vamos a ver entonces cuál es la respuesta correcta. Muy bien, la C, manual. El manual entonces hace referencia a qué tipo de texto. A ver quién me dice. Instructivo. Al instructivo, muy bien. Bueno, vamos con la 9. ¿Cuál de los siguientes es un texto lingüístico? A, horóscopo, B, partitura, C, semáforo, D, definición. Profe, el lingüístico era el de los símbolos. El lingüístico, acuérdese que hay una variedad, ¿no? Eso hace parte, pero hay una variedad. Bueno, en el chat nos dicen C, nos dicen B, nos dicen D. Bueno, aquí están más dispersos. Vamos a ver entonces, ¿cuántas respuestas Tenemos van? más respuestas por la D. Por la D ya llevamos 5 respuestas. 6 respuestas por la D. Tenemos 2 por la C, 3 por la C, 1 por la B. Otra Bueno. nueva por la B. Entonces, ¿cuál de los siguientes es un texto lingüístico? Miremos a ver. Definición. La definición es un texto lingüístico. Los otros, aunque hacen parte de algún tipo de texto, habría que mirar, por ejemplo, el horóscopo, ¿no? ¿Qué tipo de texto maneja? Si son signos o no. Lo mismo la partitura. Bueno, aquí ya la definición, entonces, es la respuesta correcta a la pregunta. Esta está un poquito más difícil. Bueno, vamos con la 10. Las partes del lenguaje son A, ortografía, gramática, coherencia, pragmática. B, cohesión, coherencia, informatividad, gramática. C, fonología, semántica, gramática, pragmática. D, fonética, fonología, ortografía, herencia. Bueno, en el chat nos están diciendo, tenemos 2 respuestas por la C, 1 respuesta por la B. 3 respuestas por la C. 4 que nos dicen C. 5. Bueno, todos están inclinando por la C. La C, fonología, semántica, gramática, pragmática. ¿Cuántas respuestas van? Ya llevamos más de 10 respuestas, en su mayoría C.
Bueno, 10 respuestas. Bueno, vamos a mirar cuál es la respuesta correcta. Entonces, la respuesta correcta, muy bien, la C, fonología, semántica, gramática y pragmática. Eso fue saliendo en cada una de las, allá donde hablamos de cohesión, de coherencia. Bueno, vámonos con la 11. Un texto es A, conjunto de signos con intención comunicativa. B, un mensaje con intención comunicativa. C, ideas expresadas por alguien. D, ideas secundarias e ideas principales. Ya tenemos una respuesta por la B. Una por la B. Ya sigue con la B. Llevamos 5 por la B, 6 por la B. Uno nos dice D. Una por la D. Tenemos 8 respuestas. Andrea nos dice A. Otra nuevamente por la C. Bueno, aquí sí están muy divididos. Sí. ¿Cuántos por la A? Por la A tenemos 2. 2 por la B. Por la B tenemos 3, tenemos 4 por la B. Tenemos Por la 2 C. por la C, tenemos 2. Otro más por la B. Y 2 por la A. Bueno, entonces vamos a mirar cuál es la respuesta. Un texto es la A. Conjunto de signos con intención comunicativa. ¿Cuántos dijeron la A? En la A teníamos solo 2. 2 nomás. Bueno, aquí la mayoría entonces no va a ser toda la respuesta. Un texto es un conjunto de signos con intención comunicativa. Esto lo vimos por ahí como en la cuarta diapositiva. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Un texto literario se caracteriza por A, argumentos evidentes, B, tesis bien sustentadas, C, uso artístico del lenguaje, D, lenguaje claro y objetivo. Ya llevamos 2 que nos dicen C. Bien. 3 ¿Quién con más? C. Cuatro respuestas por la C. Bien, a ver, ¿quién más? 16, bueno, van 14 participantes y van 5 respuestas con 5 6 respuestas. respuestas con la C. A ver, ¿quién 7 más? respuestas. Ya llevamos 7 respuestas con la C. Muy bien, 7 por la C. ¿Quién más? A ver. 8 nuevamente C. Bueno, un texto literario se caracteriza por... Bueno, ya llegamos a las 10 respuestas. Llevamos 9. 9, a ver, completemos las 10, a ver. ¿Quién más? Los que están indecisos. Nueve respuestas. A ver, ¿alguien más que se atreva? María José nos dice nuevamente C. Bueno, ya completamos las 10, todos nos dicen C. Ok, qué pena.
aquí se me movió la diapositiva. Estábamos en la 12, ¿cierto? Sí. Sí, señor, vamos en la 2. Ok. Un texto literario se caracteriza por, bueno, vamos a ver cuál es la respuesta entonces. Muy bien. Uso artístico del lenguaje. Esa es la respuesta correcta. Muy acertados, la mayoría. Vamos con la 13. La aceptabilidad de un texto es importante porque A, da calidad a los argumentos, B, permite tesis bien sustentadas, C, permite seleccionar el lenguaje más adecuado, D, el lector se adapta al texto. Tenemos una respuesta por la D. Tres respuestas por la número D. A ver, ¿quién más? Veamos 5 respuestas por la D. 5 respuestas. A ver si superamos la anterior. Bueno, tenemos una que nos dice que es la A, Una por la A y ¿cuántas por la D? 6 por la D, una por la A, 7 por la D, 8 por la D. Tenemos 2 por la A. Bueno, ya pasamos de las 10. Sí, señor, llevamos 10, 8 por la D, 2 por la A. Muy bien, miremos a ver entonces cuál es la respuesta correcta. Muy bien. ¿Se han dicho la C, no? No, nos dijeron A y D. A y D. Bueno, aquí sí no acertaron. La aceptabilidad de un texto es importante porque permite seleccionar el lenguaje más adecuado, ¿sí? Entonces, si queremos que el texto sea aceptado, pues tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Que responda a la necesidad del oyente o del que vaya a recibir nuestro mensaje. Bien, vamos con la 14. La importancia de la intertextualidad está en A, mostrar que una idea no surge de la nada, permitir al lector conocer otros autores, C, destacar las opiniones personales, D, permitir al autor adaptarse al contexto. A ver. Tenemos 2 respuestas por la D. 2 por la D. Tres por la D, una por la A. Tenemos una por la B, otra D. Ya llevamos 7 respuestas. Andrea nos dice A y B. Nuevamente B, ya llevamos las 10 respuestas, en su mayoría nos han dicho B. La B. Bueno, aquí solamente se vale una sola respuesta, ¿no? Una sola respuesta porque no hay opción de múltiple respuesta. Entonces, bueno, la importancia de la intertextualidad está en, vamos a mirar a ver cuál es la respuesta. Pues la respuesta es la A. ¿Cuántos dijeron la A? Acá solo tenemos 2 respuestas. 2 respuestas. Bueno, ya hay con esta como en 3 preguntas que no han acertado. Bien por los que acertaron con esta. Bien, vamos con la 15. Ah, ya aquí se acabó. No eran sino 14 preguntitas nomás.
Bueno, entonces, bueno, hasta aquí era la reflexión, el estudio de la parte de lectura crítica, con sus diferentes tipos de texto, qué es un texto. Hicimos el ejercicio evaluativo, muy dinámico, pues vemos que fueron muy receptivos en los aprendizajes que se transmitieron, en la mayoría muy acertados. Obviamente, pues esto tendrán que seguirlo profundizando a medida que vayan desarrollando cada uno de los cursos que van a ir viendo en el semestre. Se van a encontrar con los distintos tipos de textos. Importantísimo leer, el amor por la lectura, el hábito por la lectura, el método de estudio. Recuerden tener la libretica de apuntes al lado, hacer esquemas, hacer el vocabulario, palabra que no se entienda, es buscando significados, y esto va dando un bagaje de conocimiento, un bagaje de lectura, un bagaje de conceptos, y ustedes van a ir viendo que todo esto les va a ir sirviendo cuando les toque redactar informes y todo esto. Esta mañana estaba participando de un foro educativo y encontrábamos precisamente eso, se hacía referencia a esta parte, ¿no? El déficit que hay en cuanto a la parte lectoescritora y cómo hay que potenciar esta parte. Y esto va para todos. En el foro participaban distintos tipos de profesionales, entonces hablaba alguien que está en una institución que se está deteriorando y tomaban como punto de referente otra institución donde pasó lo mismo, pero que tomaron la iniciativa de escribir, hacer proyectos, mandarlo a entidades y lograron levantar nuevamente la institución. En la otra, pues no han iniciado ese proceso, pero entonces haciendo ese análisis concluyen de que es importante escribir, gestionar, que es una palabra clave que es transversal a cualquier carrera, y para gestionar pues se hace escribiendo. Entonces esta competencia de la lectura crítica es competencia de cada una de las diferentes carreras, y en la medida en que lo profundicen, en la medida en que tengan el hábito de lectura, pues van a ir desarrollando esa competencia, ¿cierto? Van a ir siendo competentes en esta parte que es bien necesaria. Entonces, bueno, la invitación y el objetivo de este proceso de formación era eso, que ustedes pues se empaparan un poquito sobre la lectura crítica, la necesidad que tenemos de hacer una lectura crítica eficiente, de calidad, porque pues eso nos ayuda a todos, tanto a estudiantes como docentes, a tener textos de calidad. Bueno, pues no era más, hasta aquí era lo que se había preparado para este proceso de formación. No sé, Ingrid, que... Bueno, agradecerles a todos, como lo dice el profe José Arley. Estos PAP, esos encuentros pedagógicos contextualizados, buscan poder fortalecer en ustedes como estudiantes de primera matrícula esas competencias en lectura crítica. Es muy importante que no se quede solo acá en esas 3 sesiones, sino que ustedes puedan continuar fortaleciendo sus habilidades, teniendo hábitos de lectura, de comprensión lectora, que lo vamos a necesitar mucho para desarrollar todas nuestras actividades y para tener el éxito académico en nuestro proceso formativo. Les vamos a solicitar en este momento que ustedes puedan activar sus cámaras para que nos quede aquí nuestro registro fotográfico del día de hoy. Ingrid, qué pena, ¿me haces un favor? Eso sí, que no pude aquí desactivarla. Listo, también recordarles en el chat, les he dejado nuevamente el enlace para evaluar este evento y les vamos a estar enviando la grabación de las 3 sesiones que hemos realizado esta semana. Se va a estar enviando a su correo una vez las tengamos disponibles
junto con el material que el tutor ya nos ha compartido. Entonces, les estaremos enviando desde Consejería Académica sus correos, los correos que ustedes han registrado, la grabación de estas 3 sesiones para que ustedes puedan tenerlas, para que puedan practicar esos hábitos de lectura, pues puedan comprender esa importancia de los diferentes tipos de texto que hemos visto en estas 3 sesiones. Les voy a solicitar a quienes puedan activar su cámara. Agradecerles el día de hoy por su participación e invitarlos a que continuemos participando en los demás encuentros que tenemos. Hoy tenemos la última sesión del PAC de pensamiento lógico matemático, donde ustedes están fortaleciendo también sus habilidades en matemáticas. Y hoy tendremos la primera sesión del PAC Camino al Éxito, donde ustedes van a poder encontrar temas importantes como hábitos de estudio y otros temas que también van a fortalecer su proceso académico y les van a poder permitir ese éxito académico. Entonces, agradecerles a todos y nos encontramos próximamente en otros encuentros programados. Gracias a todos por su participación. Gracias al profe José Arley por su orientación en estas 3 sesiones del PAC. Bueno, con gusto. Y pues ánimo a todos con ese proceso de formación y pues en lo que se pueda colaborar, con mucho gusto. Gracias, que estén bien, hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, profe, que tenga buen día. Bueno, lo mismo. Gracias, profe. Bueno, lo mismo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.